Ella lloraba en la tumba de su esposo, hasta que un forastero le ofreció consuelo y se enamoró de ella. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Sofía temblaba bajo la lluvia, sus lágrimas mezclándose con las gotas que caían del cielo gris. Su uniforme militar estaba empapado, pero el dolor en su pecho era más intenso que el frío. ¿Cómo pudiste usar mi dolor para tu maldito artículo? Mateo se acercó despacio, extendiendo su chaqueta de cuero hacia ella. Sofía, por favor, déjame explicarte. No es lo que piensas. No me toques, gritó ella, alejándose del hombre que había creído conocer. Elena me enseñó todo, los borradores, las notas sobre la viuda del soldado caído. ¿Eso soy para ti? ¿Material de investigación? El viento arreció haciendo que las flores blancas que había dejado sobre la tumba de mármol se movieran. Mateo bajó la mirada hacia la lápida que decía Teniente Carlos Mendoza y sintió como si el mundo se desplomara. Todo comenzó así, lo admito, pero cuando te conocí... ¿Cuando me conociste, qué? Sofía se limpió las lágrimas con la manga de su uniforme. ¿Te diste cuenta de que podías sacarme más información fingiendo que te importaba? 2 años antes, ese mismo cementerio había sido testigo de un encuentro muy diferente. La lluvia caía igual de intensa aquella tarde de noviembre, cuando Sofía se arrodilló frente a la tumba recién construida. Era el 2º aniversario de la muerte de Carlos, y la culpa la carcomía como siempre. Si hubiera estado ahí contigo, susurraba al mármol frío, si no me hubieran asignado esa misión estúpida en Bogotá, si hubiera insistido en ir contigo a esa operación. Mateo había llegado al cementerio con una intención completamente diferente. Su editor le había encargado una serie sobre veteranos de guerra y las familias que dejaban atrás los caídos. Llevaba su cámara y una lista de nombres, pero cuando vio a aquella mujer rubia llorando bajo la lluvia torrencial, algo en su pecho se movió. No era la primera vez que documentaba dolor ajeno. Había fotografiado conflictos en Siria, en Yemen, en Venezuela. Pero algo en la postura de esa mujer, en la forma en que sus hombros temblaban, lo desarmó completamente. Se acercó sin hacer ruido, notando el uniforme militar perfectamente planchado, a pesar de estar empapado. Una capitana. Por las insignias. Disculpe, dijo suavemente. Está lloviendo muy fuerte. ¿Puedo ofrecerle mi chaqueta? Sofía levantó la mirada sorprendida. Sus ojos azules estaban rojos de llorar, pero había algo más en ellos, una mezcla de vulnerabilidad y fuerza que Mateo nunca había visto. No hace falta, respondió ella, pero su voz tembló. Ya casi termino. No creo que deba manejar con esta lluvia. Soy Mateo Salazar. Se quitó la chaqueta de cuero y la extendió hacia ella. Y usted se va a enfermar si sigue aquí mojándose. Algo en su voz, tal vez la sinceridad, hizo que Sofía aceptara la chaqueta. Se la puso sobre los hombros y sintió el calor que aún conservaba del cuerpo de él. Sofía Restrepo, se presentó. Gracias. ¿Era su esposo? Preguntó Mateo señalando discretamente la tumba. Sí. Sofía tocó el mármol con cariño. Carlos, murió hace 2 años en una operación militar. Yo debería haber estado con él. La guerra se lleva a quien quiere, no a quien debe, dijo Mateo, sorprendiéndose de sus propias palabras. Normalmente mantenía distancia profesional, pero con esta mujer todo se sentía diferente. ¿Usted es militar? No, soy periodista. Fotógrafo, más bien. Documento... Bueno... Historias sobre la guerra y sus consecuencias. Sofía se tensó ligeramente, pero no se alejó. ¿Y qué hace aquí? Investigando para un artículo sobre familias de veteranos, mintió a medias. Técnicamente era cierto, aunque no mencionó que específicamente buscaba información sobre operaciones militares fallidas. Pero ahora mismo solo soy alguien que no puede ver a una persona sufrir sola bajo la lluvia. Se quedaron en silencio por unos minutos. El sonido de la lluvia creando una extraña intimidad entre 2 desconocidos. Carlos siempre decía que la lluvia lavaba las penas, murmuró Sofía. Pero las mías siguen aquí, empapándose. A veces las penas necesitan más que lluvia, respondió Mateo. A veces necesitan tiempo, compañía, o simplemente alguien que las escuche. Sofía lo miró con curiosidad. Había algo en este hombre que la tranquilizaba,
que hacía que sintiera que podía respirar por primera vez en meses. ¿Le gustaría tomar un café?, se atrevió a preguntar. Conozco un lugar cerca para secarnos y para agradecerle la chaqueta. Mateo sintió una punzada extraña en el pecho. Su trabajo le decía que dijera que sí, que esta podría ser la oportunidad perfecta para su investigación. Pero algo más profundo, algo que no había sentido en años, también le decía que sí. Me encantaría, respondió. Mientras caminaban hacia la salida del cementerio, Mateo echó un último vistazo a la lápida. El nombre grabado en el mármol brilló bajo la lluvia. Teniente Carlos Mendoza. Su sangre se heló. Carlos Mendoza. Ese nombre estaba en la primera página de su carpeta de investigación, junto con fechas, lugares y una serie de preguntas sin responder sobre una operación militar que había salido terriblemente mal. La mujer que caminaba a su lado, que acababa de invitarlo a tomar café, que había aceptado su chaqueta con una sonrisa tímida, era la viuda del hombre cuya muerte él estaba investigando. Mateo tragó saliva y siguió caminando, sintiendo el peso de la coincidencia como una losa sobre sus hombros. No sabía si era el destino jugándole una broma cruel o dándole la oportunidad de su vida. Lo que sí sabía era que acababa de conocer a la mujer más fascinante que había visto jamás, y que llevaba en su portafolio información que podría destrozarla. Durante 3 días, Mateo no pudo sacar a Sofía de su cabeza. La carpeta con la investigación sobre Carlos Mendoza permanecía abierta en su escritorio, pero cada vez que trataba de leer los documentos, veía los ojos azules de ella llorando bajo la lluvia. Su editor, Roberto Vargas, había llamado 2 veces preguntando por el avance del artículo. Es una historia importante, Mateo. Las familias tienen derecho a saber qué pasó realmente en esas operaciones. No puedes echarte para atrás ahora. Pero Mateo no se estaba echando para atrás. Se estaba debatiendo entre ser el periodista que siempre había sido y proteger a una mujer que acababa de conocer, pero que ya significaba más de lo que quería admitir. El jueves por la mañana tomó una decisión. Iría al café que quedaba cerca de la base militar donde había visto salir a Sofía el día anterior. Solo para devolverle la chaqueta, se dijo a sí mismo. Nada más. La encontró sentada en una mesa junto a la ventana, todavía con el uniforme puesto, pero más relajada que en el cementerio. Estaba leyendo un libro y tomando café negro. «¿Capitana Restrepo?», se acercó con la chaqueta en la mano. Sofía levantó la vista y sonrió. Era la primera sonrisa genuina que Mateo le veía, y sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. «Mateo, qué sorpresa. Pensé que no volvería a verte. Vine a devolverte esto», extendió la chaqueta. «Y tal vez a cobrarte ese café que me debías». «¿Yo te debía un café?», rió Sofía y el sonido fue como música para él. «Creo que fuiste tú quien se ofreció a acompañarme». «Detalles». Mateo se sentó frente a ella. «¿Puedo?». «Claro, aunque te advierto que mi compañía no es muy animada últimamente. Me gusta la gente real. Los que fingen estar bien todo el tiempo me aburren». Sofía cerró el libro y lo estudió con curiosidad. «¿Siempre eres tan directo?». «Solo cuando conozco a alguien que vale la pena conocer». El comentario la hizo sonrojar ligeramente. Hacía tanto tiempo que nadie coqueteaba con ella que había olvidado cómo se sentía. «Cuéntame de tu trabajo», cambió de tema. «Dijiste que eres fotógrafo». Mateo sintió el peso de la mentira antes de pronunciarla. «Documento conflictos, principalmente. Historias humanas detrás de las noticias. Ahora estoy trabajando en algo sobre veteranos de guerra y sus familias. Debe ser difícil ver tanto dolor ajeno. A veces. Pero también es importante. La gente necesita saber qué pasa realmente, no solo lo que dicen los reportes oficiales». Algo en su tono hizo que Sofía frunciera el ceño. «¿Qué quieres decir con eso?». Mateo se dio cuenta de que había dicho demasiado. «Nada específico. Solo que a veces la verdad oficial y la verdad real no son la misma cosa». «Carlos siempre decía eso», murmuró Sofía, «que había 2 versiones de cada historia, la que escribían los comandantes y la que vivían los soldados. ¿Él te contaba sobre sus misiones?». «Algunas cosas, nunca detalles, pero sí me hablaba de la frustración de seguir órdenes que no siempre tenían sentido». Sofía bajó la voz. «La última vez que hablamos, antes de esa operación,
Me dijo que algo no se sentía bien, que las órdenes eran confusas. Mateo sintió como si tuviera fuego en las venas. Eso coincidía exactamente con lo que había encontrado en su investigación. ¿Te dijo algo más específico? ¿Por qué preguntas? Sofía lo miró con desconfianza repentina. Perdón, no quise ser entrometido. Es que, cuando uno documenta estas historias, siempre busca entender qué pasó realmente. Lo que pasó realmente es que mi esposo murió siguiendo órdenes, como el buen soldado que era. La voz de Sofía se endureció. Y yo me quedé aquí sintiéndome culpable por estar viva. ¿Culpable por qué? Por no haber estado ahí. Por haber sobrevivido cuando él no pudo, por sentirme aliviada a veces de que ya no tengo que preocuparme por si va a volver o no de cada misión. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Sofía, es horrible, ¿verdad? A veces me alegro de que haya terminado, de que ya no tenga que vivir con el miedo constante. ¿Qué clase de esposa piensa eso? Mateo extendió su mano y cubrió la de ella sobre la mesa. Una esposa humana. Una que también tiene derecho a vivir sin miedo. Carlos era perfecto, ¿sabes? Nunca se quejaba, nunca dudaba. Siempre decía que era su deber proteger el país, sin importar el costo. Sofía apretó la mano de Mateo. Yo no soy así de fuerte. La fortaleza no es no tener miedo, es tener miedo y seguir adelante de cualquier manera. ¿Eso también te lo enseñó tu trabajo de periodista? No, eso me lo enseñó la vida. Se quedaron en silencio, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Mateo sabía que debería soltarla, que debería mantener distancia profesional, pero no podía. Había algo en Sofía que lo atraía como un imán. ¿Tienes que irte?, preguntó cuando ella miró su reloj. Debería, tengo entrenamientos en la tarde. ¿Qué haces en la base? Entreno reclutas nuevos. Tácticas de combate, supervivencia, esas cosas. Irónicamente, les enseño a mantenerse vivos en situaciones donde mi esposo no pudo. ¿No has pensado en dejar el ejército? Todos los días, pero es lo único que sé hacer. Y además, ¿qué le diría a Carlos? ¿Que me rendí porque fue demasiado difícil seguir sin él? ¿Le dirías que decidiste vivir tu vida en lugar de honrar su muerte? Sofía lo miró sorprendida. Esa es una forma muy cruda de decirlo, pero honesta. ¿Crees que él querría que te quedaras estancada en el dolor para siempre? No lo sé. Nunca hablamos de qué pasaría si uno de los dos moría. Nadie lo hace, pero apuesto a que él querría que fueras feliz. Sofía sintió algo extraño en el pecho. Hacía tanto tiempo que no pensaba en la felicidad como una posibilidad real. ¿Podemos vernos mañana?, preguntó Mateo cuando ella se levantó para irse. No sé si sea buena idea. Solo café. Como hoy. Sin presión. Sofía dudó por un momento. Está bien, pero solo café. Después de que se fue, Mateo se quedó sentado en el café durante 1 hora más, mirando por la ventana y tratando de entender qué estaba pasando. Había venido a investigar la muerte de Carlos Mendoza, pero en lugar de eso, se estaba enamorando de su viuda. Su teléfono sonó. Era Elena Vargas, la mejor amiga de Sofía, aunque él no lo sabía todavía. «Mateo Salazar, habla la teniente Elena Vargas. Necesito hablar contigo sobre Sofía Restrepo». El corazón de Mateo se detuvo. «¿Cómo conseguiste mi número?» «Eso no importa. Lo que importa es que sé quién eres y sé lo que estás haciendo. Mantente alejado de Sofía». «No sé de qué hablas. Sé que eres periodista. Sé que estás investigando muertes de soldados. Y sé que Sofía está empezando a confiar en ti. Si la lastimas, vas a tener que vértelas conmigo». La línea se cortó, dejando a Mateo con más preguntas que respuestas, y la certeza de que su mundo se estaba complicando más de lo que había previsto. Elena Vargas observó a su mejor amiga desde el otro lado del comedor de oficiales. Sofía había llegado 15 minutos tarde, algo completamente inusual en ella, y tenía una expresión que Elena no había visto en 2 años. Parecía casi feliz. ¿Y ese brillo en los ojos?, preguntó Elena cuando Sofía se sentó con su bandeja. ¿Qué brillo? Sofía trató de sonar casual, pero no pudo evitar sonreír. Ese, el que acabas de hacer ahí. ¿Conociste a alguien? No seas ridícula. Solo tomé café con un amigo. ¿Un amigo? Sofía, en 2 años no has hablado con ningún hombre que no sea por trabajo. ¿Quién es? Sofía suspiró. Conocía a Elena desde la academia militar
y sabía que no la dejaría en paz hasta obtener respuestas. Se llama Mateo. Lo conocí en el cementerio hace unos días. Es periodista. ¿Periodista? Elena frunció el ceño. Sofía, ten cuidado. Esa gente solo busca historias. No es así, Mateo es diferente. Me escucha sin juzgarme. Me hace sentir como si fuera una persona normal y no solo la viuda del teniente. Prométeme que vas a ir despacio. No quiero verte lastimada otra vez. Elena, apenas lo conozco. Solo hemos tomado café. Pero mientras decía eso, Sofía pensaba en cómo Mateo había tomado su mano, en la forma en que la había mirado, como si realmente la viera. Hacía tanto tiempo que no se sentía vista como mujer, en lugar de como soldado o viuda. Esa tarde, después del entrenamiento, encontró un mensaje en su teléfono. ¿Te gustaría cenar conmigo mañana? Conozco un lugar tranquilo. Mateo. Sofía miró el mensaje durante varios minutos antes de responder. Sí, me gustaría. Mateo había pasado la noche en vela, revisando los documentos de su investigación. Los testimonios de los soldados que habían sobrevivido a la operación donde murió Carlos eran consistentes. Las órdenes habían sido confusas, el plan de evacuación inadecuado, y el comando superior había reaccionado tarde cuando las cosas salieron mal. Todo apuntaba a negligencia militar, posiblemente encubrimiento. Era exactamente el tipo de historia que podría ganar premios y cambiar políticas. Pero cada vez que leía el nombre de Carlos Mendoza, veía el rostro de Sofía llorando bajo la lluvia. Su teléfono sonó. Roberto, su editor. ¿Cómo va la investigación, Mendoza? Estoy recopilando información todavía. Mateo, necesito ese artículo en 3 semanas. Es una historia importante. Lo sé, Roberto. Solo necesito confirmar algunos datos. ¿Has hablado con la familia? Mateo sintió un nudo en el estómago. Estoy trabajando en eso. Después de colgar, Mateo se quedó mirando su laptop. En la pantalla tenía abierto un documento titulado La viuda del soldado, un encuentro fortuito. Había comenzado a escribir sobre su encuentro con Sofía como parte de sus notas de investigación, pero las palabras en la pantalla no sonaban a periodismo objetivo, sonaban a algo más personal, más íntimo. Borró el documento y cerró la laptop. El restaurante que Mateo había elegido estaba en la Candelaria, lejos de la base militar y de los lugares donde Sofía normalmente iba. Era pequeño, con mesas de madera y velas encendidas. El tipo de lugar perfecto para una primera cita real. Sofía llegó vestida de civil, con un vestido azul que hacía que sus ojos brillaran aún más. Mateo se levantó cuando la vio entrar, sintiéndose como un adolescente en su primera cita. «Te ves hermosa», le dijo, y se sorprendió de lo natural que sonó. «Gracias. Hacía tiempo que no me arreglaba para salir». Durante la cena hablaron de todo, de los libros que leían, de las películas que les gustaban, de sus familias. Sofía le contó sobre su infancia en Medellín, sobre cómo había decidido unirse al ejército para servir a su país. Mateo habló de su pasión por la fotografía, de cómo había empezado documentando protestas estudiantiles y había terminado cubriendo conflictos internacionales. ¿No te da miedo?, preguntó Sofía. Estar en zonas de guerra sin entrenamiento militar. Al principio sí, pero después te das cuenta de que el miedo te mantiene vivo. Te hace ser más cuidadoso. Carlos decía algo parecido, que el miedo era una herramienta, no un enemigo. Era la primera vez en la noche que mencionaba a su esposo sin que los ojos se le llenaran de lágrimas. Parece que era un hombre inteligente. Lo era. Demasiado inteligente para su propio bien a veces. Siempre hacía demasiadas preguntas. Siempre quería entender el por qué detrás de las órdenes. Mateo sintió esa familiar punzada en el pecho. Según su investigación, Carlos había expresado dudas sobre la operación final a varios compañeros. Eso lo metía en problemas. A veces, los comandantes no siempre aprecian a los soldados que piensan demasiado, pero Carlos no podía evitarlo. Decía que un soldado ciego era un soldado muerto. Después de la cena, caminaron por las calles empedradas del centro histórico. La noche estaba fresca y tranquila, y Sofía se sintió más relajada de lo que había estado en meses. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo Mateo cuando se detuvieron en la Plaza Bolívar. Depende de qué tan personal. ¿Has pensado en tener hijos?
La pregunta la tomó por sorpresa. Carlos y yo hablábamos de eso. Queríamos esperar a que él terminara su servicio activo. Decía que no quería ser un padre que siempre estuviera preocupando a su familia. Sofía sonrió tristemente. Ahora a veces me pregunto si debería haber insistido. Al menos tendría algo de él. O tal vez habría sido más difícil. Criar un hijo sola mientras procesas el duelo. Puede ser. ¿Tú quieres hijos? Nunca pensé mucho en eso. Mi trabajo me tiene viajando constantemente. No es compatible con la vida familiar. ¿Y ahora? ¿Sigues pensando lo mismo? Mateo la miró a los ojos y por un momento consideró contarle todo. La investigación, los documentos, las preguntas sin responder sobre la muerte de Carlos. Pero en lugar de eso, se inclinó y la besó. Fue un beso suave, tentativo al principio, pero cuando Sofía respondió, se volvió más profundo. Había una mezcla de desesperación y esperanza en ese beso, como si ambos estuvieran tratando de curarse mutuamente. Cuando se separaron, Sofía tenía lágrimas en los ojos. «No sé si estoy lista para esto», susurró. «No tienes que estar lista, solo tienes que estar dispuesta a intentarlo. ¿Y si no funciona? ¿Y si no puedo superar lo de Carlos? Entonces no funcionará. Pero, ¿y si sí puedes? ¿Y si puedes honrar su memoria y también ser feliz?» Sofía lo miró como si lo viera por primera vez. «¿Cómo haces eso? ¿Qué cosa?» «Hacer que todo parezca posible, porque contigo todo se siente posible». Esa noche, Mateo acompañó a Sofía hasta su apartamento, pero no subió. Sabía que si lo hacía, no habría vuelta atrás, y todavía tenía demasiados secretos entre ellos. Cuando llegó a su casa, encontró 3 llamadas perdidas de Elena Vargas y un mensaje de texto. «Necesito hablar contigo. Mañana, 10 a.m., Café Central. No faltes». Mateo miró el mensaje y supo que su tiempo se estaba agotando. Pronto tendría que elegir entre la historia de su carrera y la mujer de la que se estaba enamorando. Pero esa noche, con el sabor del beso de Sofía todavía en sus labios, ya sabía cuál sería su elección. Elena llegó al Café Central 10 minutos antes de la hora acordada. Había pasado toda la noche investigando a Mateo Salazar, y lo que había encontrado la tenía furiosa y preocupada a partes iguales. Cuando Mateo entró, Elena lo reconoció inmediatamente por las fotos que había visto en línea. Era más alto de lo que esperaba, y entendía por qué Sofía se había sentido atraída hacia él. Pero eso no cambiaba lo que había descubierto. «Siéntate», ordenó Elena sin preámbulos cuando él se acercó a su mesa. «Buenos días a ti también», respondió Mateo, pero se sentó. «Voy a ir directo al grano. Sé quién eres, sé para qué medio trabajas y sé exactamente en qué estás trabajando». Mateo sintió como si le hubieran echado agua helada encima. «No sé de qué hablas». «¿No?» Elena sacó su teléfono y le mostró la pantalla. Mateo Salazar, fotoperiodista freelance, especializado en conflictos armados y negligencia militar, actualmente investigando para un artículo sobre operaciones militares fallidas en Colombia. «¿Necesito seguir?» Mateo guardó silencio, sabiendo que había sido descubierto. «¿Sabes qué más encontré?» Elena deslizó el dedo por la pantalla. «Tu propuesta de artículo. Cuando las órdenes matan. La historia no contada de la Operación Tormenta Verde. ¿Te suena familiar, Elena?» «Esa fue la operación donde murió Carlos», susurró furiosamente. «Y tú estás usando a Sofía para conseguir información sobre su esposo muerto. No es así». «No. Entonces explícame qué haces cenando con la viuda del hombre sobre cuya muerte estás escribiendo un artículo». Mateo se pasó las manos por el cabello, sabiendo que no tenía una respuesta que sonara convincente. Al principio sí era por la investigación, pero después... ¿Después qué? Te enamoraste, qué conveniente, ¿no? Sí, me enamoré y por eso no he escrito ni una línea del maldito artículo en una semana. Ah, qué noble. El periodista que sacrifica su carrera por amor. Elena se inclinó hacia adelante. ¿Sabes qué más encontré en tu nube? Borradores donde describes a Sofía como la viuda perfecta para humanizar la historia. ¿También eso es amor? Mateo sintió como si lo hubieran golpeado en el estómago.
Esos borradores los había escrito antes de conocer realmente a Sofía, cuando ella era solo una fuente potencial. Eso fue antes de... ¿Antes de qué? ¿Antes de que te conveniera fingir que te importa? No estoy fingiendo nada. Mateo alzó la voz, y varias personas en el café voltearon a mirarlos. Lo que siento por Sofía es real, más real que cualquier cosa que haya sentido en mi vida. Entonces dile la verdad. Dile que la buscaste porque estás investigando la muerte de su esposo. Dile que tienes documentos que sugieren que Carlos murió por negligencia de sus superiores. Dile que has estado mintiendo desde el primer día. Si le digo eso, la voy a destruir. ¿Y qué crees que va a pasar cuando se entere por otros medios? Porque yo le voy a decir, Mateo. Esta misma tarde. Elena, por favor, Sofía es como mi hermana. He visto cómo ha sufrido estos 2 años. He visto cómo apenas estaba empezando a sonreír otra vez. Y tú la estás usando. No la estoy usando. Abandoné la investigación. No voy a escribir el artículo. ¿Y eso supone que mejora las cosas? El hecho de que hayas decidido no explotar su dolor después de conseguir su confianza. Elena se levantó de la mesa. Tienes hasta las 5 de la tarde para decirle la verdad. Si no lo haces tú, lo haré yo. Sofía estaba revisando los reportes de entrenamiento cuando Elena entró a su oficina como un huracán. Necesitamos hablar, ahora. Elena, estoy ocupada, ¿puede esperar? No. Elena cerró la puerta y se sentó frente al escritorio. Es sobre Mateo. Algo en el tono de su amiga hizo que Sofía levantara la mirada inmediatamente. ¿Qué pasa con Mateo? Sofía, necesito que me escuches sin interrumpir, ¿está bien? El corazón de Sofía comenzó a latir más rápido. Elena le contó todo, la investigación de Mateo, el artículo sobre la Operación Tormenta Verde, los borradores que había encontrado, describiendo sus encuentros como material de investigación. Con cada palabra, Sofía sentía como si algo dentro de ella se estuviera rompiendo en pedazos cada vez más pequeños. No puede ser cierto, susurró cuando Elena terminó. Lo siento mucho, Sofía, pero tenía que decírtelo. ¿Estás segura? No puede ser que te hayas equivocado. Elena le mostró las capturas de pantalla en su teléfono. Los borradores de Mateo, la propuesta del artículo, todo estaba ahí. Sofía leyó en silencio. La viuda del teniente Mendoza representa el rostro humano perfecto para esta historia. Su dolor auténtico y su lealtad hacia su esposo muerto la convierten en la fuente ideal para... No pudo seguir leyendo. ¿Dónde está?, preguntó con voz temblorosa. Sofía, ¿dónde está Mateo? No lo sé, pero no creo que debas... Tengo que hablar con él. Sofía se levantó bruscamente, tirando algunos papeles al suelo. Tengo que escucharlo de él. Sofía, va a negarlo. Va a decir que cambió de opinión, que ahora es diferente. No me importa lo que vaya a decir, gritó Sofía. Necesito mirarlo a los ojos y preguntarle si todo fue mentira. Elena la siguió cuando Sofía salió de la oficina como una tromba. ¿A dónde vas? Al cementerio. Si realmente me conoce, sabrá que es ahí donde voy cuando todo se desmorona. Mateo estaba sentado en su carro frente al cementerio cuando vio llegar a Sofía. Había estado esperando ahí durante 1 hora, sabiendo que si ella iba a cualquier lado después de hablar con Elena, sería ahí. Cuando la vio caminar hacia la tumba de Carlos bajo la lluvia que había comenzado a caer, supo que Elena había cumplido su amenaza. Se bajó del carro y la siguió, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. Sofía estaba arrodillada frente a la tumba, pero esta vez no estaba llorando. Estaba furiosa. Sofía, dijo suavemente. Ella se levantó y se dio vuelta para enfrentarlo. Sus ojos tenían una mezcla de dolor y rabia que Mateo nunca había visto. ¿Cómo pudiste hacerme esto? La lluvia había empezado a empaparla, pero ella no parecía notarlo. ¿Cómo pudiste usar mi dolor para tu maldito artículo? Sofía, por favor, déjame explicarte. No es lo que piensas. No me toques, gritó cuando él trató de acercarse. Elena me enseñó todo. Los borradores, las notas sobre la viuda del soldado caído. ¿Eso soy para ti? ¿Material de investigación? Todo comenzó así, lo admito, pero cuando te conocí, cuando me conociste, ¿qué? ¿Te diste cuenta de que podías sacarme más información fingiendo que te importaba? No.
Cuando te conocí me enamoré. Por eso no he podido escribir el artículo. Por eso... ¡Mentiroso! Sofía le arrojó su celular y él lo esquivó por poco. Todo este tiempo has estado mintiendo. Cada beso, cada conversación, cada momento en que me hiciste sentir que tal vez podía ser feliz otra vez. Sofía, te juro que mis sentimientos son reales. Sí, comencé investigando la muerte de Carlos, pero... ¿Qué encontraste? La voz de Sofía se volvió peligrosamente calmada. ¿Qué es lo que estás tan desesperado por escribir que estuviste dispuesto a destrozarme para conseguirlo? Mateo dudó. Contarle sobre las irregularidades en la operación militar solo empeoraría las cosas. No importa. Ya no voy a escribir la historia. Dime qué encontraste, Sofía, dímelo. Mateo respiró profundo. Encontré evidencia de que la operación donde murió Carlos fue mal planificada, que hubo negligencia de comando superior, que él y otros soldados murieron por errores que después fueron encubiertos. Sofía se tambaló como si la hubieran golpeado. ¿Carlos murió por un error? Sofía, lo siento mucho. No quería que te enteraras así. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? Desde antes de conocerte. Pero después de conocerte, decidí no. Desde antes de conocerme. El grito de Sofía se mezcló con el sonido de la lluvia. Todo este tiempo sabías que Carlos murió por negligencia militar y me dejaste vivir con la culpa de no haber estado ahí para salvarlo. Quería protegerte. No tenías derecho. No tenías derecho a decidir qué debías saber y qué no. No tenías derecho a mentirme mientras yo te contaba mis secretos más profundos. Sofía se acercó a él, temblando de rabia. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que por un momento, solo por un momento, pensé que Carlos me había enviado un ángel. Pensé que había encontrado algo bueno en toda esta pesadilla. Pero resulta que solo eras otro buitre alimentándose de mi dolor. Sofía, por favor, no quiero volver a verte jamás. No quiero volver. No quiero que escribas sobre Carlos. No quiero que menciones su nombre. Y no quiero que te acerques a mí nunca más. Te amo, dijo Mateo desesperadamente. Sofía se detuvo y lo miró con una expresión que lo heló hasta los huesos. No, no me amas. Si me amaras, me habrías dicho la verdad desde el principio. Si me amaras, no habrías dejado que me sintiera culpable por algo que no fue mi culpa. Si me amaras, no habrías convertido mi duelo en tu oportunidad profesional. Se dio vuelta y comenzó a caminar hacia la salida del cementerio. Sofía, espera. Ella se detuvo sin voltearse. Si publicas cualquier cosa sobre Carlos, te juro que haré que te arrepientas el resto de tu vida. Y se fue, dejando a Mateo solo bajo la lluvia, con el corazón roto y la certeza de que había perdido lo mejor que le había pasado en la vida. 6 meses después, el calor sofocante de Cartagena contrastaba brutalmente con la frialdad que Sofía llevaba dentro. Había solicitado el traslado una semana después de la confrontación en el cementerio, y el comando superior había accedido sin hacer preguntas. Tal vez notaron que necesitaba un cambio, o tal vez simplemente querían evitar problemas. Elena había insistido en acompañarla, alegando que también necesitaba un cambio de aires, pero Sofía sabía que su amiga había venido para cuidarla, para asegurarse de que no se perdiera completamente en el dolor. «Tienes que comer algo más que café y galletas», dijo Elena poniendo un plato de arroz con pollo frente a Sofía en el comedor de la base. «Estás demasiado flaca». «No tengo hambre», respondió Sofía sin levantar la vista de los reportes que estaba revisando. «Sofía, ya pasaron 6 meses. No puedes seguir así para siempre. Así como un zombi. Como si solo estuvieras esperando que termine el día para poder irte a dormir y empezar todo otra vez». Sofía finalmente levantó la mirada. Elena tenía razón. Había perdido peso, tenía ojeras permanentes y su sonrisa había desaparecido completamente. Pero no sabía cómo arreglarlo. «Estoy bien». «No, no estás bien». «Y está bien no estar bien, pero no está bien pretender que sí lo estás». «¿Qué quieres que haga, Elena? ¿Que actúe como si no hubiera pasado nada? ¿Que sonríe y pretenda que el hombre del que me enamoré no me traicionó de la peor manera posible? Quiero que dejes de castigarte por haber confiado en alguien. Me usó. Durante semanas me usó como si fuera material de investigación. Sí, lo hizo.
Y estuvo mal, pero también te amó, Sofía. Yo lo vi esa mañana en el café. Vi cómo te miraba. Ese no era el rostro de un hombre fingiendo. No me digas eso. Sofía se levantó bruscamente. No me digas que me amaba mientras me mentía. Helena suspiró, viendo alejarse a su amiga. Había sido un error mencionar a Mateo. Cada vez que alguien lo hacía, Sofía se cerraba completamente. En Bogotá, Mateo no estaba en mejores condiciones. Su apartamento era un desastre de latas de cerveza vacías, pizza fría y ropa sucia. No había escrito una línea sobre Carlos Mendoza, pero tampoco había podido concentrarse en ningún otro proyecto. Roberto, su editor, había perdido la paciencia hacía 3 meses. No sé qué te pasó, Mateo, pero necesitas solucionarlo. Has perdido 2 encargos importantes por no entregar a tiempo. Lo sé. Solo necesito un poco más de tiempo. No tienes más tiempo. O vuelves a ser el profesional que eras, o busco a alguien más para estos proyectos. Después de esa conversación, Mateo había tratado de sumergirse en el trabajo. Había aceptado un encargo sobre veteranos de guerra en rehabilitación, pensando que tal vez mantener las manos ocupadas ayudaría a sacar a Sofía de su mente. No funcionó. Cada veterano que entrevistaba le recordaba a Carlos. Cada familia rota le recordaba el dolor de Sofía. Cada historia le recordaba la historia que nunca escribiría. Cuando su editor le dijo que el reportaje lo llevaría a Cartagena para documentar un centro de rehabilitación, Mateo casi rechaza el trabajo. Pero algo en él necesitaba estar más cerca de donde sabía que estaba Sofía, aunque fuera solo geográficamente. El centro de rehabilitación San Rafael estaba ubicado en las afueras de Cartagena, rodeado de palmeras y con vista al mar Caribe. Mateo llegó un martes por la mañana, con su equipo fotográfico y una lista de veteranos que había acordado entrevistar. Estaba ajustando su cámara cuando la vio. Sofía caminaba por el patio del centro, hablando con un grupo de veteranos jóvenes. Llevaba ropa de civil, jeans y una camiseta blanca, su cabello recogido en una cola de caballo. Se veía diferente, más delgada, y había algo en su postura que no estaba ahí antes. Mateo se quedó paralizado, sintiéndose como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. «¿Señor Salazar?» Una voz a sus espaldas lo sacó de su trance. Se volteó para encontrar a un hombre mayor con uniforme de la Marina. «Soy el comandante Jiménez, director del centro. Lo estábamos esperando». «Sí, claro, disculpe, me distraje por un momento». «¿Conoce a la capitana Restrepo?», preguntó Jiménez, siguiendo la mirada de Mateo. «Nos conocimos hace tiempo. Excelente profesional. Llegó hace 3 meses y ya se ha convertido en parte fundamental del equipo. Los veteranos la adoran». Mateo observó a Sofía interactuar con los pacientes. Había una paciencia en ella, una comprensión profunda que trasciende el entrenamiento militar. «¿Qué hace aquí exactamente?» «Terapia de readaptación. Usa su experiencia militar para ayudar a veteranos con trauma post-combate. Es increíble con ellos, especialmente con los que han perdido compañeros en batalla». «Claro que lo era», pensó Mateo. Ella entendía esa pérdida mejor que nadie. Durante toda la mañana, Mateo trató de concentrarse en su trabajo, pero sus ojos volvían constantemente hacia Sofía. Ella no lo había visto aún, o si lo había hecho, lo estaba ignorando completamente. Fue al mediodía, cuando Mateo estaba guardando su equipo, que finalmente se encontraron cara a cara. Sofía salía del edificio principal cuando lo vio. Se detuvo abruptamente, y por un momento ninguno de los dos supo qué decir. «Hola», dijo Mateo finalmente. «¿Qué haces aquí?» La voz de Sofía era fría, controlada. «Trabajo. Estoy documentando el centro para un artículo sobre rehabilitación de veteranos». «Por supuesto que es trabajo». Sofía comenzó a caminar hacia la salida, pero Mateo la siguió. «Sofía, espera. No tengo nada que hablar contigo. Por favor, solo un minuto». Sofía se detuvo pero no se volteó. «¿Cómo estás?», preguntó Mateo. «Viva. ¿Eso es lo que querías saber? Te ves bien. Diferente, pero bien. Tú te ves terrible». Era cierto. Mateo había perdido peso, tenía barba de varios días, y sus ojos estaban hundidos por la falta de sueño. «He tenido mejores épocas». «¿Escribiste el artículo?», preguntó Sofía abruptamente.
No. ¿Por qué no? Porque te lo prometí. Porque algunas cosas son más importantes que la carrera profesional. Sofía finalmente se volteó para mirarlo. ¿Y ahora qué? ¿Esperas que te agradezca por no explotar la muerte de mi esposo? No espero nada. Solo quería que supieras que cumplí mi palabra. Tu palabra no vale nada para mí, Mateo. Las palabras lo golpearon como puñetazos, pero él sabía que se las merecía. Lo sé. Solo quería verte, saber que estabas bien. Pues ya me viste, ya sabes que estoy bien, ahora vete. Sofía comenzó a alejarse otra vez, pero esta vez Mateo no la siguió. Se quedó parado en el patio, viendo cómo la mujer de la que seguía enamorado desaparecía de su vista una vez más. Esa noche, Elena encontró a Sofía sentada en la terraza de su apartamento, mirando el mar. Me dijeron que viste a Mateo hoy. Las noticias viajan rápido en una base militar. ¿Cómo te sientes? Confundida, admitió Sofía después de un largo silencio. Por un segundo, cuando lo vi, mi corazón se aceleró, como si se alegrara de verlo. Y después recordé todo lo que pasó y me sentí furiosa conmigo misma. Es normal. Lo amaste. Una parte de ti probablemente todavía lo ama. No quiero amarlo. Quiero odiarlo. Es más fácil. Pero no es más honesto. Sofía miró a su amiga con el ceño fruncido. ¿Qué quieres decir? Sofía, he estado pensando mucho en lo que pasó, y creo que tal vez fui demasiado dura con él. Elena, no puedes estar hablando en serio. Escúchame, sí, Mateo estuvo mal en no decirte la verdad desde el principio, pero también renunció a su carrera por ti. Un artículo como ese podría haber cambiado su vida profesional, y lo abandonó, después de mentirme durante semanas. Sí, después de eso, pero también después de enamorarse de ti. ¿No cuenta eso para nada? Sofía se quedó en silencio, mirando las luces de los barcos en el horizonte. Me lastimó, Elena. Me hizo sentir como si fuera una idiota por confiar en él. Lo sé, y tienes derecho a estar herida, pero también tienes derecho a ser feliz. Y nunca te había visto tan feliz como cuando estabas con él. ¿Qué estás sugiriendo? Que tal vez deberías hablar con él, de verdad hablar con él, escuchar lo que tiene que decir. ¿Para qué? Para que me lastime otra vez. Para que puedas decidir si quieres pasar el resto de tu vida preguntándote qué hubiera pasado si. Sofía cerró los ojos, sintiendo el peso de las palabras de Elena. Tal vez su amiga tenía razón. Tal vez era hora de enfrentar la verdad, que a pesar de todo lo que había pasado, una parte de ella nunca había dejado de amar a Mateo Salazar. Elena no había podido dormir en toda la noche. Las palabras que le había dicho a Sofía sobre hablar con Mateo siguieron resonando en su cabeza, pero había algo más que la inquietaba, algo que había estado cargando durante años y que tal vez era hora de enfrentar. A las 6 de la mañana se levantó y buscó en internet el hotel donde se hospedaba Mateo. El Hotel Santa Clara no estaba lejos de la base, y Elena sabía que si no actuaba ahora, nunca encontraría el valor. Mateo estaba desayunando en el lobby cuando Elena se acercó a su mesa. ¿Puedo sentarme?, preguntó sin esperar respuesta. Mateo levantó la vista, sorprendido. Elena, no esperaba verte. Necesitamos hablar. Los dos sabemos que esto no puede seguir así. Si vienes a decirme que me aleje de Sofía, ya lo entendí el mensaje ayer. No vengo a eso. Vengo a pedirte que me cuentes toda la verdad sobre tu investigación, todo lo que encontraste sobre Carlos. Mateo la estudió con cuidado. ¿Por qué? Elena respiró profundo. Porque hay cosas que yo también sé, cosas que debería haber dicho hace mucho tiempo. Durante la siguiente hora, Mateo le contó todo, cómo había comenzado la investigación, los testimonios de los soldados sobrevivientes, los documentos que señalaban errores de planeación y comando. Las órdenes fueron confusas desde el principio, explicó Mateo. El plan de evacuación era inadecuado, y cuando las cosas se complicaron, el comando tardó demasiado en enviar refuerzos. Carlos siguió las órdenes al pie de la letra, pero esas órdenes estaban mal desde el principio. Elena escuchó en silencio, y cuando Mateo terminó, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Todo lo que dices es cierto», susurró. «¿Qué? Yo estaba en el comando de operaciones esa noche. Yo era teniente en ese entonces,
pero estaba ahí cuando llegaron los reportes. Vi cómo el coronel Vázquez cambió la versión de los hechos en el reporte oficial. Mateo se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir? El reporte oficial dice que Carlos desobedeció órdenes, que se adelantó al plan. Pero eso es mentira. Yo escuché las comunicaciones de radio. Carlos pidió permiso para moverse, y se lo dieron. Cuando todo salió mal, necesitaban a alguien a quien culpar. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque era una teniente de 25 años enfrentándose a un coronel con 30 años de servicio. Porque me amenazaron con corte marcial si hablaba. Porque era una cobarde. Elena se limpió las lágrimas. Durante 2 años he visto a Sofía destruirse por una culpa que no era suya, sintiéndose responsable por no haber estado ahí para salvar a Carlos. Y yo sabía la verdad. Sabía que Carlos murió porque sus superiores cometieron errores y después los encubrieron. Elena, cuando descubrí tu investigación, mi primera reacción fue pánico. Pensé que ibas a exponer todo y que eso me iba a meter en problemas. Por eso fui tan agresiva contigo. Pero después me di cuenta de que tal vez eras la oportunidad que había estado esperando para que finalmente saliera la verdad. ¿Qué estás diciendo? Que Sofía merece saber qué pasó realmente. Merece saber que Carlos murió como el héroe que era, siguiendo órdenes. Merece liberarse de esa culpa. Elena se inclinó hacia adelante. Y tú mereces una oportunidad de explicarte. De verdad explicarte, con toda la información sobre la mesa. Sofía no quiere hablar conmigo. Sofía está asustada. Asustada de volver a confiar. Asustada de que la lastimen otra vez. Pero también está cansada de cargar con secretos y dolor. Elena sacó una hoja de papel y la puso sobre la mesa. Este es mi testimonio sobre lo que realmente pasó esa noche. Todo lo que vi, todo lo que escuché. Si Sofía quiere hacer algo con esta información, es su decisión. Pero merece tenerla. Mateo leyó el documento sintiendo cómo se le aceleraba el corazón. ¿Estás dispuesta a hacer esto oficial? Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para que Sofía pueda encontrar paz. Y si eso significa arruinar mi carrera militar, que así sea. Elena, esto es lo correcto. Debería haberlo hecho hace años. Mateo dobló el papel y lo guardó. ¿Qué propones que hagamos? Que vayamos juntos a hablar con ella, que le contemos todo, que le demos la oportunidad de decidir qué quiere hacer con la verdad. ¿Y si decide que no quiere saber nada más de mí? Entonces al menos sabrá la verdad sobre Carlos, y tú sabrás que hiciste lo correcto. Era viernes por la tarde cuando Elena llegó al apartamento de Sofía con una expresión seria. «Necesito que vengas conmigo», dijo sin preámbulos. «¿A dónde?» «A Bogotá. Hay algo que tienes que saber, algo sobre Carlos, pero necesitamos ir al cementerio». «Elena, ¿de qué hablas? Por favor, confía en mí. Una vez más, es importante». Algo en el tono de Elena convenció a Sofía. 2 horas después estaban en un avión a Bogotá. Durante el vuelo, Elena no dijo mucho, solo que había información que Sofía necesitaba escuchar, información que cambiaría todo lo que creía saber sobre la muerte de Carlos. Llegaron al cementerio al atardecer. Sofía se sintió extraña volviendo ahí después de 6 meses, pero cuando vio a Mateo esperando junto a la tumba de Carlos, se detuvo abruptamente. «Elena, ¿qué es esto?» «Es la verdad, Sofía. Finalmente». Sofía quiso darse vuelta y marcharse, pero Elena la tomó del brazo. «Por favor, solo escúchanos. Solo... Después de esto, si quieres que Mateo desaparezca para siempre, yo me aseguraré de que así sea. Pero necesitas escuchar esto». Sofía se acercó lentamente a la tumba, con Elena a un lado y Mateo al otro. «Habla», le dijo a Mateo sin mirarlo. «Sofía, todo lo que te voy a decir puedes verificarlo. Tengo documentos, testimonios, grabaciones. Carlos no murió por desobedecer órdenes. Murió siguiéndolas. Durante los siguientes 30 minutos, Mateo le contó todo lo que había descubierto. Los errores de planeación, las órdenes confusas, la tardanza en enviar refuerzos, el encubrimiento posterior. Carlos era exactamente el soldado que tú pensabas que era, terminó Mateo. Siguió las órdenes al pie de la letra. Murió porque sus superiores cometieron errores que después no quisieron reconocer. Sofía había escuchado en silencio,
con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque Elena me ayudó a entender que tú merecías saber la verdad, que merecías liberarte de esa culpa que has estado cargando. Sofía se volteó hacia Elena. ¿Tú sabías esto? Elena respiró profundo. Yo estaba ahí esa noche, Sofía. Vi todo. Escuché las comunicaciones, vi cómo cambiaron el reporte y he vivido con esa culpa durante 2 años, viendo cómo te destruías por algo que no fue tu culpa ni la de Carlos. ¿Por qué nunca me dijiste? Porque era una cobarde, porque tenía miedo de las consecuencias, porque era más fácil guardar silencio. Sofía se acercó a la tumba de Carlos y puso sus manos sobre el mármol frío. Carlos, lo siento mucho, susurró. Siento haber dudado de ti. Siento haber pensado que tal vez fuiste imprudente. Siento no haber luchado más por descubrir la verdad. Se volteó hacia Mateo, con los ojos llenos de lágrimas, pero también con algo que él no había visto en meses: esperanza. ¿Por qué no me dijiste esto desde el principio? Porque era un cobarde también. Porque pensé que protegerte del dolor era más importante que darte la verdad. Porque me enamoré de ti, y no sabía cómo decirte que todo había comenzado con una mentira. ¿De verdad abandonaste la investigación por mí? La abandoné porque entendí que había cosas más importantes que mi carrera, como tu bienestar, como proteger la memoria de un buen hombre que murió cumpliendo con su deber. Sofía se acercó a él lentamente. ¿Y ahora qué, Mateo? ¿Qué hacemos con toda esta verdad? Lo que tú quieras hacer. Es tu decisión. Yo solo quería que supieras que Carlos era exactamente el héroe que siempre pensaste que era. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos con nosotros? Mateo sintió como si su corazón fuera a explotar. Eso también es tu decisión. Yo sé que te lastimé. Sé que te mentí, pero también sé que todo lo que sentí por ti fue real. Más real que cualquier cosa que haya sentido en mi vida. Sofía lo miró durante largos segundos, como si estuviera tratando de leer su alma. Carlos siempre decía que los errores se pueden perdonar, pero las mentiras repetidas no. Mateo sintió como si el mundo se desplomara. Pero también decía, continuó Sofía, que todo el mundo merece una segunda oportunidad si está dispuesto a pelear por ella. Se acercó más a él. ¿Estás dispuesto a pelear por nosotros, Mateo? ¿A reconstruir la confianza desde cero? ¿A ser completamente honesto conmigo sin importar qué tan difícil sea? Sí, respondió él sin dudar. Haría cualquier cosa por ti, por nosotros. Sofía extendió su mano y tocó su mejilla. Entonces tal vez podamos intentarlo, despacio, con honestidad completa, sin secretos. Sin secretos, prometió Mateo. La lluvia comenzó a caer suavemente, como la primera vez que se conocieron. Pero esta vez, cuando Mateo la abrazó, no había secretos entre ellos. Solo verdad, dolor compartido y la posibilidad de un futuro construido sobre bases sólidas. Elena los observó desde una distancia respetuosa, sintiéndose liberada por primera vez en 2 años. Finalmente, había hecho lo correcto. 2 años después de aquella tarde lluviosa en el cementerio, donde toda la verdad finalmente salió a la luz, Sofía se despertó con el sonido de las olas del Caribe rompiendo contra la playa de Cartagena. Era su día de boda. Se acercó a la ventana de su habitación en el Hotel Santa Clara, el mismo hotel donde Mateo se había hospedado durante aquel reportaje que cambió sus vidas para siempre. Desde ahí podía ver el patio donde se celebraría la ceremonia esa tarde. Íntimo, pequeño, perfecto. Elena tocó la puerta y entró con una bandeja de café y frutas. «Buenos días, novia. ¿Cómo dormiste?» «Mejor de lo que esperaba», sonrió Sofía. «¿Está muy nervioso?» «Mateo lleva despierto desde las 5 de la mañana, paseándose por su habitación. Tuve que amenazarlo con sedarlo para que se quedara ahí hasta la ceremonia». Sofía rió. En los últimos 2 años había aprendido a reírse otra vez, a confiar otra vez, a amar otra vez. El proceso no había sido fácil. Durante los primeros meses después de la reconciliación, cada conversación requería un esfuerzo consciente de honestidad. Mateo había tenido que aprender a compartir no solo los hechos, sino también sus miedos, sus dudas, sus inseguridades. Sofía había tenido que aprender a confiar sin reservas,
a creer en las palabras sin buscar mentiras ocultas, pero funcionó. Lentamente, con paciencia y mucho amor, reconstruyeron algo más fuerte que lo que habían tenido antes. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Elena mientras ayudaba a Sofía a ponerse el vestido, de habernos forzado a enfrentar la verdad. Jamás. Fue lo mejor que pudiste hacer por mí, por todos nosotros. Elena había enfrentado consecuencias por su testimonio sobre la operación donde murió Carlos. Hubo una investigación militar, varios oficiales superiores fueron dados de baja, y Elena tuvo que comparecer ante múltiples tribunales. Pero al final, su honestidad fue reconocida, y aunque decidió retirarse del ejército activo, lo había hecho con honor. Ahora trabajaba como consultora en derechos de veteranos, ayudando a familias militares a navegar el sistema burocrático y asegurándose de que casos como el de Carlos no volvieran a repetirse. ¿Lista para ser mi madrina?, preguntó Sofía, tomando las manos de su mejor amiga. Lista. Aunque debo admitir que nunca pensé que llegaríamos a este día. Yo tampoco. Pero a veces las mejores cosas surgen de los momentos más difíciles. La ceremonia fue exactamente como Sofía había soñado. Pequeña, llena de amor, y con las personas que realmente importaban. Además de Elena, estaban presentes los padres de Mateo que habían viajado desde Medellín, algunos veteranos del centro de rehabilitación donde Sofía trabajaba, y Roberto, el editor de Mateo, quien se había convertido en un amigo cercano de la pareja. Pero el detalle más importante estaba en la mesa principal, una pequeña fotografía enmarcada de Carlos en uniforme militar, sonriendo a la cámara, no como un fantasma del pasado, sino como una bendición, como el puente que había llevado a Sofía y Mateo a encontrarse. Mateo había insistido en incluir la foto. Carlos es parte de tu historia, le había dicho a Sofía, y tu historia es parte de la nuestra ahora. No quiero que sientas que tienes que escoger entre honrar su memoria y ser feliz conmigo. Durante la ceremonia, cuando el juez les preguntó si tenían algo que decir antes de intercambiar votos, Sofía se acercó a la mesa, tomó la fotografía de Carlos y habló dirigiéndose tanto a él como a los invitados. Carlos, gracias por enseñarme lo que es el amor verdadero. Gracias por mostrarme que amar significa querer lo mejor para la otra persona, incluso cuando eso significa dejarla ir. Sé que estarías feliz de verme feliz, y prometo que nunca olvidaré las lecciones que me enseñaste sobre honor, lealtad y perdón. Regresó la foto a su lugar y tomó las manos de Mateo. Y tú, Mateo, me enseñaste que es posible amar otra vez después de la pérdida. Me enseñaste que la honestidad, aunque duela, siempre es mejor que las mentiras cómodas. Me enseñaste que el amor verdadero no tiene miedo de la verdad. Sus votos fueron simples pero profundos, promesas de honestidad completa, de apostar por el amor incluso cuando fuera difícil, de construir juntos algo hermoso sobre las bases de todo lo que habían aprendido. Cuando se besaron como esposos, la fotografía de Carlos pareció brillar bajo la luz dorada del atardecer caribeño. Un año después del matrimonio, Sofía y Mateo se mudaron a una casa pequeña pero cómoda en las afueras de Cartagena. Sofía había encontrado su vocación verdadera trabajando con veteranos, ayudándolos no solo con técnicas de supervivencia, sino con el proceso emocional de reintegrarse a la vida civil. Mateo había evolucionado profesionalmente también. Seguía siendo fotoperiodista, pero ahora se especializaba en historias de esperanza y reconciliación. Su serie sobre veteranos de guerra había ganado varios premios, pero más importante para él, había ayudado a cambiar políticas y a conseguir mejor apoyo para familias militares. Juntos, habían desarrollado talleres donde Sofía proporcionaba el apoyo emocional y psicológico, mientras Mateo documentaba las historias de superación para darles visibilidad y conseguir más recursos. Una tarde, mientras organizaban fotografías para una nueva exposición, Sofía encontró una carpeta que no había visto antes. «¿Qué es esto?», preguntó, mostrándole la carpeta marcada como Proyecto CM. Mateo sonrió nerviosamente. «Algo en lo que he estado trabajando. Pero quería tu permiso antes de hacer algo con eso». Sofía abrió la carpeta
y encontró el artículo completo sobre la muerte de Carlos, la investigación completa, el testimonio de Elena, las entrevistas con otros soldados, todo meticulosamente documentado. ¿Escribiste la historia? La escribí, pero no para publicarla. La escribí para ti, para que tuvieras un registro completo de la verdad sobre lo que pasó, para que si algún día quieres hacer algo con esa información, la tengas. Sofía leyó en silencio durante varios minutos. Era doloroso, pero también liberador ver toda la verdad sobre la muerte de Carlos puesta en palabras claras y honestas. ¿Qué piensas hacer con esto? Lo que tú quieras que haga. Puede quedarse en esa carpeta para siempre o podemos publicarlo si crees que puede ayudar a evitar que otras familias pasen por lo mismo. Sofía cerró la carpeta y miró a su esposo. Públicalo, pero hazlo bien. Hazlo con respeto. Hazlo para que Carlos sea recordado como el héroe que era y para que otros soldados no mueran por errores que pueden evitarse. ¿Estás segura? Completamente. Es hora de que la historia completa se conozca. El artículo se publicó 6 meses después, generando cambios importantes en los protocolos militares y ayudando a otras familias que habían pasado por situaciones similares. Pero más importante para Sofía, estableció oficialmente el legado de Carlos como un soldado ejemplar que murió cumpliendo con su deber. En la mesa de su nuevo hogar, junto a la foto de su boda, Sofía y Mateo mantenían la fotografía de Carlos, pero ahora había otra foto también. Elena el día de su graduación como abogada especializada en derechos de veteranos, rodeada de Sofía y Mateo, todos sonriendo bajo el sol caribeño. Las heridas habían sanado, pero las lecciones permanecían, que la verdad, aunque dolorosa, siempre es preferible a las mentiras cómodas, que el amor verdadero puede sobrevivir a los errores si hay voluntad de pelear por él, que es posible honrar el pasado mientras se construye un futuro, y que a veces las mejores historias de amor nacen en los lugares más inesperados, en un cementerio bajo la lluvia, entre lágrimas y secretos, pero siempre, siempre cimentadas en la verdad. Carlos Mendoza había sido un héroe en vida y en muerte, pero su mayor heroísmo tal vez fue enseñarle a Sofía que amar significaba querer la felicidad del otro, incluso cuando eso significara dejar espacio para un nuevo amor. En las noches tranquilas, cuando Sofía y Mateo se sentaban en su terraza a ver el atardecer sobre el Caribe, ella a veces susurraba un gracias hacia el cielo, no solo por haber conocido el amor 2 veces en su vida, sino por haber aprendido que el corazón humano es lo suficientemente grande para honrar el pasado y abrazar el futuro al mismo tiempo. El amor, había descubierto, no era un recurso limitado. Era infinito, capaz de crecer y transformarse, capaz de sanar heridas y construir puentes, capaz de convertir incluso los finales más tristes en los comienzos más hermosos.